Muy buenos días, ¿cómo están? Me recuerdo junio de 1998, cuando mis padres llegaron, me llevaron a la ciudad, bueno, a la ciudad, al pueblo, bueno, no, ni siquiera pueblo, a un lugar de Keene, Texas, que tenía un semáforo y me dejaron en la Universidad Adventista del Suroeste. Tenía 17 años, venía de México y llegué con mi inglés más o menos. Después de 27 años de estar aquí, puedo decir que soy parte de la inmigración que ha tenido no solamente este país, sino esta iglesia. Y es por eso que el día de hoy me gustaría presentar a ustedes el ministerio en una nueva realidad, el impacto de la inmigración. ¿Cuántos de ustedes han nacido en otro país que no es Estados Unidos? ¿Puedo ver las manos? Casi todos aquí. Ahorita voy a hablar un poco sobre eso. En el censo del 2020 de Estados Unidos, y yo sé que la división norteamericana cubre Canadá y hay hispanos en Canadá y las Bermuda y Guam y Micronesia, pero el censo es solamente para Estados Unidos. Ustedes pueden ver que la población hispana en Estados Unidos son aproximadamente el 20%, 19%, 20%, 62.5 millones de personas en los Estados Unidos son hispanos. Y hay crecimiento constante por la inmigración, pero los hijos de los inmigrantes representan el grupo de hispanos más grande en Estados Unidos. Los hijos y los nietos de los inmigrantes representan el grupo más grande de hispanos en los Estados Unidos. Ahora fíjense, hay ciudades donde hay muchos hispanos, millones de hispanos. Ustedes pueden ver allí Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, Riverside, Dallas, Fort Worth, Chicago, Phoenix, San Antonio y San Diego. Millones de hispanos están en las áreas metropolitanas de este país. ¿Qué tipo de oportunidades hay? Los desafíos hay muchos porque normalmente estamos acostumbrados a hacer ministerio en otros contextos, pero un contexto de la ciudad es mucho más difícil. Pero hay muchas oportunidades para hacer ministerio en las ciudades. Esto es una de las cosas que me gustaría enfocarme. Ustedes pueden ir a la página de internet de Pew Research y pueden ver muchas más estadísticas y cosas que pueden analizar de ahí. Pero el idioma, el lenguaje, es una oportunidad y un desafío. De hecho, si ustedes pueden ver ahí, la mayoría de los hispanos nacidos en Estados Unidos hablan el inglés muy bien. Los inmigrantes hispanos tienen más dificultad con el idioma y es tener una habilidad. Fíjense muy bien, dice ahí, el 38% de los que vienen de afuera tienen más dificultad. Apenas solamente el 38% hablan bien el inglés, mientras que el 91% de los nacidos aquí hablan muy bien el inglés. Mi pregunta es, ¿qué estrategia deberíamos nosotros como líderes, como pastores, para desarrollar, para alcanzar y ministrar a aquellos que hablan más inglés, pero tienen la cultura y sus raíces hispanas muy fuertes? En este momento, yo tengo 3 hijos, digo en este momento, y espero que así se quede. Tengo 3, uno de 18, uno de 16 y una niña de 9. El mayor habla muy bien el español. El de 16 empieza con el español y termina en inglés. Y mi hija no me habla en español. Entiende todo español, pero me contesta en inglés. En la casa hablamos español, en la casa nos comunicamos en español y me he dado cuenta que es algo que ella entiende completamente. Cuando la regañamos, cuando le decimos algo, entiende todo. Y me he dado cuenta que puede hablar español cuando vienen los abuelos. A los abuelos les habla en español, pero no a nosotros. Y le digo, Chiqui, tienes un muy buen acento de español.
I know, me responde así, no me dice yo sé, pero esa es la realidad. Yo tengo hijos de segunda generación en este lugar y los hijos de ellos pueden ser multiculturales, pero van a tener raíces hispanas. Déjenme pasar a una estadística más antes de los 3 puntos que quiero presentar. Fíjense el promedio de edad de los hispanos en Estados Unidos, 29.5 años. ¿Qué nos indica eso? Mucho joven, muchos niños, muchas familias. De hecho, si ustedes pueden ver ahí, los hispanos nacidos en Estados Unidos, el promedio de edad del 2020 es de 21 años. Ministerio juvenil. Y no quiero sonar un poquito como que le estoy poniendo el énfasis, pero eso es lo que hacemos. 21 años, jóvenes adultos, jóvenes universitarios, niños en nuestras iglesias. Y estoy muy contento de que tengamos muchos niños en nuestras iglesias, porque cuando hay niños hay vida. Cuando hay jóvenes hay futuro. Si tu iglesia no tiene jóvenes y niños, no tiene presente ni futuro. Así que gloria a Dios por esos niños y esos jóvenes que están en nuestras iglesias. Ahora yo estoy en el promedio, este año cumplo 45 años del inmigrante hispano, estoy justito en ese promedio. Los inmigrantes que venimos de otro lugar, el promedio de edad son 44.5 años. Ahora, el 49% de la población hispana en los Estados Unidos son personas debajo de los 30 años. El 50% de esos 62 millones son menos de 30 años. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de programas y ministerios deberíamos tener en nuestras iglesias para alcanzar a esos jóvenes y jóvenes adultos? En lugar de estar en, bueno, déjenme pasar porque ya me voy a desviar. Vamos paso por paso. Ya iba para allá, voy a llegar ahí. Hay 3 lecciones que me gustaría dar en esta mañana. Ese grupo que ustedes ven ahí en la foto es un grupo multicultural hispano. Cuando yo era pastor estudiante, tenía hispanos de todos lados, de Dominicana, Salvador, de Belice, de Puerto Rico, México, Argentina, Honduras. Todos ellos estaban ahí y yo me comunicaba con ellos en inglés. De hecho, cuando yo llegué, traté de implementar ciertas cosas que yo aprendí en México, pero no funcionaron. Porque yo crecí en México, traía mi cultura, traía mi forma de ser y quería tratar de imponer las cosas que yo traía de mi cultura. Pero me di cuenta que la cultura no es la base de la salvación. La cultura no va a salvar a nadie. La cultura de división norteamericana es distinta. Ya no estamos en nuestra división. Y déjenme decirles que eso fue de lo más difícil de aceptar, porque uno sigue siendo muy orgulloso de dónde viene y cómo Dios lo formó y lo que hemos batallado para alcanzar lo que hemos alcanzado, y queremos que estos jóvenes de ahora hagan ciertas cosas que nosotros hicimos, que tuvimos que pasar, pero ellos están en otro contexto, ellos están en otra cultura, ellos no van a entender completamente lo que tú y yo vivimos viniendo de otro país. Así que cuando tratamos de implementar la cultura adventista de la división interamericana o sudamericana, vamos a fallar muchas veces, porque estos jóvenes están en este lugar en una cultura completamente distinta y tenemos que estar pensando en ese tipo de cosas. Claro, el ejemplo práctico de cómo podríamos ayudar a ese tipo de jóvenes y enfocándonos que no es nuestra cultura, podríamos tener iglesias bilingües, espacios para adoración contemporánea, aunque no me guste porque a mí me criaron con himnos y con todas estas cosas. Nuestros jóvenes quizá no adoran como nosotros, los jóvenes de aquí. Número 2, esto me toca el corazón porque yo soy mexicano y crecí en México, entonces el español lo tengo bien arraigado en mí.
pero aceptar que mi idioma no es el idioma primario de los jóvenes y niños nacidos aquí es algo primordial. El idioma, una vez más, así como la cultura, no va a salvar a nadie. No es un examen de fe. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a los de segunda y tercera generación la palabra de Dios en el idioma en el que ellos entienden, en el que ellos pueden entender la gracia de Dios. Yo sé que esto suena como que estoy rechazando mi idioma, pero no es así. En la casa hablamos español, pero cuando llegamos a la hora del culto, la Biblia se lee en inglés, en el idioma en el que ellos viven y comprenden aún más. Leemos las historias de la Biblia en inglés. Y si ustedes se han dado cuenta, ustedes están predicando a jóvenes de segunda y tercera generación. Ustedes pueden predicar en español, pero les pueden preguntar, ¿entendiste todo lo que se dijo? Quizá un poco. Yo he visto muchos pastores que están predicando en español y de repente cambian al inglés y de repente esos jóvenes empiezan a escuchar, empiezan a levantar la cara y empiezan a tratar de entender porque ahora están escuchando el mensaje en el idioma en que ellos entienden. Y el idioma hace una diferencia. Por eso les digo que nosotros tenemos que tener diferentes prácticas. Quizá la iglesia, como tú la estás haciendo, tiene su lugar, pero estamos tratando de alcanzar a la próxima generación de hispanos. A los de segunda y tercera generación vas a tener que cambiar. Me gustó eso de readaptar y reorientar. ¿Cómo vas a hacer en tu iglesia para alcanzar a esos jóvenes que hablan más inglés que español? Va a haber siempre necesidad para las iglesias hispanas, no me malentiendan, porque siempre va a haber inmigración. Pero los que estamos hablando aquí el día de hoy no es la primera generación, es los de segunda y tercera generación. ¿Qué tipo de programas vas a hacer? ¿Qué tipo de iglesia vas a hacer para estos jóvenes de segunda y tercera generación? Mi último punto. Debemos ser intencionales en empoderar a nuestra segunda y tercera generación. Ustedes levantaron la mano. ¿Cuántos de nosotros venimos de otro país? Muchos, casi el 85-90% de los que estamos aquí venimos de otro país y no está nada mal. Dios nos trajo a este lugar con un propósito, nos dio un lugar para ser líderes, para ser pastores, para poder ayudar a la iglesia en este lugar. Pero estamos llegando en un punto y yo pienso que Dios nos está llamando a través de programas como este, donde tenemos que realmente considerar cuál es la posición para el futuro. Vamos a seguir poniendo líderes de primera generación en posiciones de liderazgo o vamos a tratar de empoderar a segunda y tercera generación para alcanzar a la segunda y tercera generación. Tenemos que empezar a pensar de esa forma y quizá no nos guste porque quizá muchos de nosotros vamos a perder quizá nuestro trabajo, quizá nuestra posición, pero si no empezamos a empoderar y entrenar a esos jóvenes que hablan más inglés que español y son hispanos con culturas hispanas y no los empoderamos, esos de segunda y tercera generación dicen, ¿sabes qué? Este no es mi lugar, nadie ni soy ni de aquí ni de allá, hay mucha confusión, nadie me apoya, nadie me da la posición en inglés ni en español, entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que considerar muy bien cómo queremos caminar hacia el futuro. Que estos jóvenes de segunda y tercera generación tomen las posiciones en las iglesias. Quizá no tendremos que tener solamente en español, pero empoderar a algunos de esos jóvenes para que ellos puedan ser pastores bilingües en nuestras iglesias. Que puedan haber iglesias bilingües para alcanzar a las personas como ellos, que hablan no solamente el inglés, pero quizá multigeneracional, multicultural. Tenemos que empezar a trabajar para empoderar a estos jóvenes de segunda y tercera generación. Y esto yo sé que ustedes dicen, pero pastor, ese es mi trabajo. Ese es tu trabajo hasta este momento. Pero el día de hoy estamos tratando de alcanzar a la segunda y tercera generación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Reorientar, readaptar. Porque estos jóvenes, el campo está fértil.
podemos alcanzar más jóvenes y podemos retenerlos en nuestras iglesias. Que Dios los bendiga.